El Arsenal es el campeón de la Premier League. Tiene dinero, tiene prioridad definida y aún así está corriendo contra el reloj igual que un estudiante en víspera de examen. El nombre en la cima de la lista de los Gunners es Julián Álvarez. Solo que aquí viene el detalle curioso, casi gracioso si no fuera tan real. El tipo que el Arsenal quiere contratar prefiere jugar en el Barcelona. No es falta de dinero, no es falta de interés, es el jugador esperando, discretamente, para no cerrar con quien está pagando la cuenta. Y el valor de esa cuenta, por cierto, es digno de mención. El Arsenal ya señaló una propuesta de hasta 105 millones de euros. El Atlético de Madrid, dueño del pase, simplemente ignora ese número y pide 150 millones, como quien dice, si lo quieres, paga lo que yo pido. Es la vieja lógica del mercado europeo. Cuanto más brilla un jugador en un mundial, más un club español decide que descubrió un diamante valorado en oro puro. El resultado es este laberinto delicioso de seguir desde afuera. Un club inglés presionado por el calendario de pretemporada, un club español irreductible en el precio, y en medio de todo esto un argentino de 26 años que no esconde hacia dónde apunta realmente su corazón. Esto no es solo una cuestión de transferencia, es la prueba viva de cómo el fútbol moderno se convirtió en un juego de ajedrez con arqueros. Y es exactamente ese impasse el que vamos a desmenuzar en este video. Cómo Julián Álvarez pasó de opción en el banco a dolor de cabeza billonario para media Europa. Y por qué ese problema puede definir la próxima temporada de la Premier League, llegue o no el argentino allí. Si quieres entender por qué el precio de Julián Álvarez se disparó, hay que volver al Mundial de 2026. Y aquí el guión empezó torcido. Llegó a la competencia con la preparación perjudicada por una lesión, sin ritmo, sin la titularidad garantizada que mucha gente esperaba. Empezó como opción en el banco. Punto para quien piensa que la reputación previa garantiza un lugar. No garantiza nada, ni siquiera para alguien que ya fue campeón del mundo. Solo que ahí la historia cambia de dirección. Despacio, casi poniendo a prueba la paciencia de quien la seguía. Partido tras partido, Álvarez fue reconquistando espacio, entrando bien, aportando, imponiéndose de nuevo como opción confiable dentro de una Argentina que también buscaba su propio ritmo en el torneo. Y fue creciendo hasta el momento que cualquier guionista de Hollywood firmaría prórroga contra Suiza, partido trabado, todo detenido. Y él decide recibir desde afuera del área y meter un golazo que clasifica a Argentina a las semifinales. No fue solo un gol lindo, y es importante subrayar eso, fue el tipo de jugada que reescribe la narrativa de una temporada entera. Antes de aquel remate, Álvarez era aquel jugador del Atlético que también jugó en el City. Después de aquel remate se convirtió en titular de periódico deportivo europeo, se convirtió en tema de director deportivo, se convirtió en prioridad de contratación declarada. Es gracioso cómo funciona así el fútbol. El mismo jugador, la misma calidad técnica, pero basta un gol decisivo en el momento justo para que el mercado entero decida al unísono que descubrió a alguien que en realidad ya estaba ahí todo el tiempo, solo esperando que se encendiera la vitrina correcta. Aprovecha y suscríbete al canal antes de continuar, así no te pierdes ningún video ni ninguna historia del mundo del fútbol. Para entender a este jugador hay que volver más atrás en el tiempo, allá en River Plate, donde fue formado antes de que cualquier club europeo le prestara atención. El Manchester City lo compró por valores que hoy parecen casi cómicos comparados con lo que se discute ahora, y lo llevó a Inglaterra sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Formar, esperar, aprovechar de a poco. Y ahí empezó el periodo más curioso de su carrera. Años conviviendo a la sombra de Erling Haaland, el goleador noruego que vive rompiendo récords y ocupando titulares. Mientras tanto, Álvarez seguía entregando números relevantes, decidiendo partidos, pero siempre como coprotagonista estadístico de una figura que, sinceramente, hace honor al reflector. No se puede reclamar de Haaland, el tipo es una máquina, pero tampoco se puede ignorar que Álvarez aprendió, a las malas, a ser decisivo sin ser el nombre principal del equipo. Y eso es una habilidad rara. Vale recordar Qatar 2022 cuando aún muy joven, se convirtió en el jugador más joven en marcar 2 goles en una semifinal de Mundial desde Pelé. Y aún así salió de aquel torneo como coprotagonista de lujo al lado de Messi. Es esa mentalidad, nunca ser el reflector principal, pero siempre aparecer en el momento decisivo, la que hoy se convierte en el argumento central de quien defiende que está listo para asumir de una vez el papel de protagonista absoluto. Porque un jugador que aprendió a decidir sin necesitar reconocimiento constante, tiende a manejar bien la presión cuando finalmente la responsabilidad cae solo sobre sus hombros. Ahora vamos a los bastidores, porque esta negociación tiene tantos capítulos como una novela de las 9. Por un lado, el Atlético de Madrid, irreductible, negándose públicamente a vender su principal activo ofensivo a un rival directo en España, el Barcelona.
Tiene sentido desde el punto de vista deportivo. ¿Por qué fortalecer a quien enfrentas todos los años? Pero también ahí vive la ironía, porque al negarse a vender al Barcelona, el Atlético empuja al jugador, sin querer, a los brazos de otro comprador, en este caso, el Arsenal. Y ahí entra otro personaje importante de esta trama, Andrea Berta, director deportivo del Arsenal y ex dirigente del propio Atlético de Madrid. Él conoce los bastidores, conoce la cultura de negociación del club español, sabe dónde apretar y dónde retroceder. Es el tipo de ventaja que solo existe en el fútbol moderno, contratar no solo jugadores, sino gente que conoce por dentro al club competidor, como una especie de espía por voluntad propia, pero con contrato firmado. Y para completar el clima de novela, el propio Julián Álvarez, todavía durante el Mundial, no tuvo pelos en la lengua. Admitió abiertamente el deseo de dejar España. No es insinuación de periodista, no es filtración de bastidor, es declaración del propio protagonista, en medio del torneo más importante de su carrera. Este embrollo ya venía arrastrándose desde antes de la fase eliminatoria del Mundial, pero creció exponencialmente después del gol contra Suiza. Al fin y al cabo, cuanta más visibilidad gana un jugador en la cancha, más peso y más dinero carga fuera de ella. Y llegamos al final del Mundial, que para Argentina fue doloroso. Derrota en la final ante España, todavía en la prórroga. Difícil de tragar, sobre todo después de tanto esfuerzo para llegar hasta ahí. Pero una final perdida no anuló la valorización de Julián Álvarez. Al contrario, la reforzó. Esto porque, frente a una selección española dominante, él fue uno de los pocos puntos de referencia ofensivos de Argentina. No va a resolver todo solo contra un rival de alto nivel colectivo, pero tampoco se escondió, no desapareció del partido. Siguió intentando romper líneas y crear ocasiones incluso cuando el equipo como un todo sufría para sostener la posesión y la organización. Y es justamente ese tipo de detalle el que separa la evaluación de un club de la reacción de la hinchada en las redes sociales. El hincha recuerda la derrota, el departamento de scouting recuerda la postura. Mientras Argentina lamentaba el título perdido, Arsenal y Barcelona seguían con la mirada puesta en el desempeño individual. Y eso pesa mucho más a la hora de decidir invertir 100, 150 millones de euros en un único jugador. Existe incluso una buena ironía en todo esto. Cuanto más presiona el torneo a un jugador, más claro queda quién realmente aguanta el embate. Y Julián Álvarez aguantó, aunque salió con la medalla equivocada al cuello. Eso no cambia el dolor de la derrota, pero tampoco cambia la vara con la que el mercado europeo lo está midiendo ahora. Solo aumenta la presión para cerrar pronto ese negocio, antes de que el precio, otra vez, suba todavía más. Cerrando esta historia, vamos a hablar de lo que viene por delante. Julián Álvarez tiene 26 años. Ya no es el chico presentado como promesa, ni el joven escondido detrás de goleadores más aclamados. Es la edad en que la excusa de adaptación se acaba, la jerarquía deja de ser justificación y la exigencia se vuelve parte del día a día. Si finalmente llega a la Premier League, los defensores de la liga van a sentir en carne propia a un delantero que salió del Mundial más maduro, más valorizado y, más importante aún, con hambre visible de probar que merece estar en la cima, no como opción, sino como protagonista de verdad. Eso es algo que él nunca tuvo por completo, ni en el City ni en el Atlético. Y aquí no voy a fingir imparcialidad sobre un punto específico. Sea cual sea el destino final, Arsenal, Barcelona o permanencia forzada en el Atlético, el próximo año promete ser decisivo para definir si Julián Álvarez es de verdad ese activo de primer nivel mundial o solo un excelente jugador aclamado en el calor del momento postmundial. Y es exactamente esa duda la que hace que todo sea tan interesante de seguir. Sin sentimentalismo, sin final feliz garantizado, el fútbol europeo y la Premier League en especial va a sentir el impacto de este problema llamado Julián Álvarez. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en el fútbol y descubrir los secretos detrás de la vida de los jugadores que los medios no cuentan, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana hay una historia nueva esperándote.